Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Debido a las celebraciones de esta semana, la fiesta de la Pascua, el domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, me pareció muy importante saber acerca de cómo se originó la fiesta de la Pascua y qué tiene que ver esto con la última cena, cómo todo esto apunta a Jesús. Jesús celebró la cena de la Pascua, que es celebrada por los judíos. Eso que en inglés le llamamos Passover. Es la tradición judía que a su vez marca el primer mes del calendario hebreo, el primer mes del año del calendario hebreo. Esta fiesta de Pascua marca un nuevo año, un nuevo comienzo para los israelitas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. O sea que en Cristo, cada creyente es una nueva creación. Cuando eres creyente, las cosas viejas, la vida antigua, todo eso lo dejas atrás. Somos transformados con la paz interior que nos da el Espíritu Santo. Esa paz interior que es el fruto de la fe en el Señor, en Jesús. Como mencioné, Jesús celebró la Pascua de los judíos. Esto no fue solo una tradición religiosa o un ritual. Este fue el momento en que Jesús se revelaría Él mismo como el cumplimiento de todo lo que representaba la Pascua judía. Si vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 15, dice: y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto fue lo que dijo Jesús en la última cena. El día de la última cena de Jesús, antes de su crucifixión, era el día de la Pascua en que se celebraba la Pascua de los judíos. Y aunque ellos no entendían lo que Jesús les quiso decir cuando les dijo que he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, cuando Jesús dijo antes de padecer, se refería a que lo iban a crucificar. Pero esto muchos de los discípulos no lo comprendieron hasta después que pasó todo esto. La última cena fue durante la celebración de la Pascua de los judíos, que, como mencioné, en inglés es Passover, y en hebreo se le dice Pesach. La celebración de la Pascua, el Pesach o Passover, apunta a Jesús, aunque los judíos no lo ven así. ¿Cómo se originó la Pascua o Passover? Esto es un evento histórico que está en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Esta es la fiesta que celebra y recuerda la liberación de Israel de Egipto por parte de Dios. Los egipcios esclavizaron a los israelitas durante muchos años. Esto aparece en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Los israelitas sufrieron mucho. Ellos fueron sobrecargados de trabajos, o sea, eran esclavos, eran maltratados y ellos clamaron al Señor. Dios respondió a su clamor y escogió a Moisés, y Moisés fue quien desafió al faraón. En el libro de Éxodo explica cómo Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, y lo hizo por medio de 10 plagas. Esto aparece en Éxodo capítulo 7 al capítulo 11. El faraón
no quiso reconocer al verdadero Dios del cielo y de la tierra, el Dios de Moisés, de todo lo visible y lo invisible, el Dios de Abraham. Es más, el faraón se enojó y oprimió más a los israelitas. Dios mandó una plaga tras otra y la nación pagó caro por la terquedad del faraón. Y fue en la última plaga en la que Dios dio instrucciones específicas a Moisés. O sea, le dio a Moisés la manera de escapar de la destrucción. La última plaga fue la de la muerte de los primogénitos, tanto de los animales como humanos, en Egipto. Todos los primogénitos localizados en Egipto morirían. La manera de escapar de todo esto, de que ellos no muriesen, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se podrían salvar ellos? Pero Dios les dio una manera de salvarse. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la sangre de un cordero perfecto, de un cordero sacrificado, y de marcar con esa sangre los marcos de sus puertas. Así, este cordero podría ocupar el lugar del primogénito de la familia de esa casa, para que el castigo de Dios pasara de largo por las casas de los israelitas. Esto está en Éxodo capítulo 12. Se le llama la celebración de Pascua porque el ángel del Señor pasó de largo por las casas marcadas con la sangre de este cordero. Y esta fiesta de Pascua debería repetirse de generación en generación como un memorial para siempre. Esta celebración de la Pascua apunta a la sangre de Jesús y los judíos no lo ven así. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Todo esto está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 23. Esto apunta a la sangre ¿de quién? De un cordero perfecto, de un cordero. ¿Y quién es ese cordero perfecto, sin pecado? Es Jesús. Él es el cordero de Dios. La sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros no pasemos por el castigo de Dios, sino que vivamos en la gloria del Señor Dios. No se trata de que los israelitas fueron salvos por ser judíos, o sea, por etnicidad, ni nada de eso, ya que si de alguna manera alguna de las familias egipcias lo hubiesen hecho, o sea, que si alguna familia egipcia hubiese seguido las instrucciones de rociar la sangre del cordero sacrificado en los postes de las puertas, ellos también se hubiesen salvado. Por eso digo que no se salvaron porque eran judíos, sino porque ellos obedecieron a Moisés cuando Dios les dieron esas instrucciones. No se trata de la sangre que corre por tus venas, sino de la sangre que rocías en el marco de la puerta de tu corazón. Esto lo voy a repetir. Que todo esto, de la sangre en los postes, de las puertas, de la sangre del cordero perfecto, todo esto no se trata de la sangre que corre por tus venas, sino de la sangre que rocías en el marco de la puerta de tu corazón. Jesús fue sacrificado en la cruz, y recuerden que en la cruz su sangre fue derramada, en la cruz de madera, así como los marcos de las puertas de madera. Jesús fue sacrificado en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre. La fiesta de Pascua fue celebrada por Jesús en la última cena, como lo mencionamos, con los apóstoles. Y él, Jesús, fue el que instituyó allí un nuevo convenio, una nueva tradición que demuestra que Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero de esa Pascua. Y Él es la razón
de la Pascua. Es la razón de la Pascua que se celebrará de generación en su memoria. Entonces, como mencioné antes, Jesús él anunció a los apóstoles que padecería durante esa cena, refiriéndose a su muerte en la cruz. Pero él también anunció otra profecía, o sea, que esta está por cumplirse, que es cuando Jesús esté con nosotros nuevamente en el reino de Dios, como lo mencioné en Lucas 22, capítulo 15. En la cena de Pascua, la última copa de vino, la que los hebreos toman después de cantar, o sea, en la cuarta copa, es la que ellos llaman la copa de alabanza o de aceptación, y la celebración finaliza. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús instituye el nuevo convenio en la última cena. Jesús no tomó la última copa, o sea, la cuarta copa de vino. De acuerdo al libro de Mateo, él nos dice, en Mateo 26, versículo 30, dice así: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor. O sea, Jesús es nuestro pastor. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, refiriéndose aquí a los apóstoles como las ovejas de su rebaño. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y antes de eso, él dijo en Mateo 26, 29, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esta es la profecía que él anunció que está por cumplirse, cuando él nos vea nuevamente en el reino de su Padre. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 dice que la última copa la beberá el día de la cena de las bodas del Cordero, cuando Jesús, el novio, y la novia, o sea, su iglesia, el cuerpo de creyentes que representa a la novia, estarán celebrando en el nuevo reino. Y dice así: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es una cena de celebración, ya cuando estemos todos en el nuevo reino, junto a nuestro Señor. ¿Cómo apunta la Pascua y la última cena a Jesús? Hay muchos simbolismos en la celebración de la Pascua y en la última cena. En la cena de Pascua, cuando termina la comida, nadie come más. En cambio, el líder de la celebración sirve una tercera copa de vino. Todos ofrecen otra bendición sobre la tercera copa de vino. Y esta copa es llamada la copa de la redención. Y todos la beben. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí en la última cena? En la última cena, después de la comida, Jesús se levantó, tomó un pan y después de haber dado gracias, Él lo partió y se los dio diciendo, se los voy a leer: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en conmemoración de mí. Esto aparece en Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 21. Entonces luego, Él continuó con la tercera copa. Lo bendijo, ¿y qué fue lo que dijo? Se los voy a leer. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Yo me imagino que los apóstoles no entendían lo que iba a venir, porque Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre,
sea, la copa de vino, simbolizando que era su sangre, que va a ser derramada por ustedes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí mismo lo dice en la carta de los Corintios. O sea, celebrar esto en memoria de Jesús, recordándolo a Él. Y todas las veces que bebamos y comamos y bebamos de ese vino, del pan y el vino, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga nuevamente por nosotros. Aquí vemos claramente cómo Jesús está instituyendo una nueva tradición en la celebración de la Pascua de los judíos. Y esto apunta a Él. Por ejemplo, el plato de comida de la cena de Pascua de los judíos tiene varios elementos. Y uno de estos elementos es el hueso de la pierna del cordero asado. Un hueso. Este hueso nos recuerda al cordero pascual que fue sacrificado. El cordero perfecto, sin defectos. Y en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46, dice ahí que no se quebrarán ningún hueso del cordero. No se quebrarían ningún hueso del cordero. Dice así, se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. ¿Y cómo es que esta tradición de la pierna del cordero, que es para recordar todo esto, en Éxodo 12:46, cómo esto apunta a Jesús? Si vamos al libro de Juan, capítulo 19 al 33, dice así, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Esto fue cuando Jesús estaba en la cruz. Ya le estaba muerto. Generalmente le rompían los huesos de las piernas. Los soldados hacían esto para asegurarse de que ya estaba completamente muerto. Pero ¿qué pasó? A Jesús no le quebraron las piernas. No le quebraron ningún hueso al cordero. Jesús es ese cordero. En la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice así. Aquí mencionan a Cristo como la Pascua, como el Cordero de la Pascua. Dice así, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el Señor no solo instituyó la fiesta de la Pascua, sino que también la del pan sin levadura y de los primeros frutos. Se los voy a leer en el capítulo 12, versículo 15. Esto fue después de que Él instituyó la fiesta de la Pascua, dando las instrucciones de poner la sangre de los corderos en los postes de madera en las puertas, en los marcos de las puertas. Dice así, versículo 15 del capítulo 12 de Éxodo. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos.
excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura. Aquí fue donde se instituyó la otra fiesta, la de los panes sin levadura. Continuó. Porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo, que es una planta, la planta de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo, que significa Passover en inglés. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. En el Nuevo Testamento, el pan sin levadura simboliza la vida de Jesús sin pecados. Fíjense que en la cena de la Pascua de los judíos, ellos utilizan el pan sin levadura. Este pan se llama matzah, M-A-T-Z-A, y es de forma cuadrada, como con rayas y huequitos. Y miren qué coincidencia, ¿no? Que estas rayas y estos huequitos representan a Jesús, que es el pan sin levadura, el que fue azotado. O sea, esas líneas que tienen esos panes simbolizan los azotes y las llagas de Jesús en la cruz. Qué coincidencia, ¿no? En esta cena de Pascua, ellos usan 3 de estos panes de matzah. Ponen los 3 juntos, uno al lado del otro. Uno representa a los sacerdotes, los rabinos. El otro, los levitas, y el otro al pueblo de Israel. Entonces, ellos escogen el pan de matzah del medio, el que está en el medio, lo parten en 2 y lo esconden, o sea, esconden una mitad. Y esa mitad que es escondida es para una recompensa, un premio que se le da al que lo encuentre. Esa mitad se le llama el afikoman o afikoman. Y miren esto, son 3 panes que ellos de matzah. Estos 3 panes, si no representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pan del medio, que representaría al Hijo, que es el pan que parten en 2. Esto representa a Jesús, siendo quebrantado por nosotros y escondido por un tiempo. Si esto no significa esto, entonces, ¿qué es? Y esto los hebreos, ellos no lo ven de esta manera. Es más, la palabra afikomen, viene de la palabra griega que significa aquel que viene después
o aquel que viene más tarde. ¿Y quién es ese que viene después o que viene más tarde? Es Jesús. Es el pan de matzá sin levadura que esconden en la cena de Pascua de los judíos. Significa que Jesús está oculto para su propio pueblo, pero llegará el día en que todo el pueblo de Israel lo reconocerán y serán salvos. Es más, si le preguntan a los rabinos por qué parten el pan de matzá del medio, ¿por qué el del medio es partido? ¿Qué normalmente te van a decir? Porque es tradición, pero las tradiciones siempre tienen un origen y significado. Y esta tradición representa perfectamente al Mesías, a Jesús que fue quebrantado por nosotros en la cruz, escondido, enterrado y luego regresó resucitado. Miren el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5 y luego el versículo 10. Miren lo que dice, se lo voy a leer. Pero él fue herido, hablando de Jesús, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, sobre Jesús, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Jesús como cordero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Diciendo Jesús murió por nosotros aquí. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Esto lo profetizó Isaías mucho antes de que todo esto pasara. O sea, refiriéndose a la crucifixión de Jesús. Otro elemento en la celebración de la Cena de Pascua son las hierbas amargas. Es más, en el capítulo 12 de Éxodo, el Señor, después de decirle a Moisés lo de la sangre del cordero, también le dijo esto: comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Las hierbas amargas es otro de los elementos que usan hasta hoy en día en la celebración de la cena pascual de los judíos. Las hierbas amargas es para recordar el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, o sea, de lo que pasó en el libro de Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento nos recuerda la copa amarga que Jesús bebió. Esto está en Mateo, capítulo 26, versículo 38. Jesús fue el que tomó esa copa por nosotros. Se los voy a leer, dice así. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí, dijo Jesús. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En la cena de la Pascua de los judíos se toman 4 copas, y cada una de estas copas representan copas de vino. Cada una de estas copas representan las promesas que aparecen en el libro de Éxodo, capítulos 6 y 7, que Dios sacaría a Israel, los rescataría
y tomaría a Israel como su pueblo en la última cena. Estas 4 copas representan la primera copa de santificación. La segunda copa, que fue la que él se saltó y la tomó después cuando estaba en el jardín de Getsemaní, que es la copa del juicio. La tercera copa es la copa de la redención, que es la copa de su sangre, que él dijo. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto fue en Lucas capítulo 22, versículo 20. Y la cuarta copa, él no la tomó. En la cena de la Pascua se le llama la copa de la alabanza o de aceptación. Y en la última cena, él no tomó esta última copa. Esta es la copa que él tomaría en la cena de las bodas del Cordero, en el nuevo reino. Cuando Jesús tomó la segunda copa en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, me recordó que el primer Adán pecó en el jardín y trajo la muerte, porque el pecado trae la muerte. Y Jesús, que es considerado como el segundo Adán, él sufrió en el jardín, pero ¿qué fue lo que él trajo? Él trajo la vida. Él murió por nosotros en la cruz y nos dio vida. Él tomó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna. Él tomó el castigo por nosotros. Esa fue la copa de el juicio, la segunda copa. En inglés es la copa de judgment. La Pascua se ha estado haciendo para celebrar, para recordar, para dar gracias. Nos enseña la participación de nuestro Dios en todas esas cosas que hizo para salvar a su gente, a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la última cena, equivalente a la Pascua de los judíos, en la última cena funciona más o menos de la misma manera. Es también para recordar aquellos tiempos, para dar gracias, para estar en comunión con nuestro Señor. Y es un tiempo de anticipación y renovación de nuestro compromiso. Como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.